El 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum envió al Congreso local su primer informe de gobierno, dividido en 4 tomos. Uno de los logros que presume el documento es un ahorro de 25 millones de pesos que se destinaron a obras y programas sociales. ¿Cómo son vistas las decisiones de la jefa de gobierno? ¿Le han afectado o no crisis como las marchas feministas, el asesinato de estudiantes o la contingencia ambiental? Veamos el contexto. Pese a las críticas por la inseguridad, la violencia de género y el transporte en la Ciudad de México, los niveles de aprobación de la jefa de gobierno superan el 50%. Una encuesta realizada por Parametría arrojó una aprobación del 63%, la de Buendía y Laredo le da 57% y el Financiero el 63%. Sin embargo, estas cifras están abajo de su predecesor. Según Parametría, en julio de 2013, Miguel Ángel Mancera tenía 74% de aprobación. También Consulta Mitofsky daba a Mancera un 70% de aprobación frente a un 59% de Sheinbaum, pero en el mismo estudio de Mitofsky, el 55.6% de los encuestados considera que el trabajo de la morenista será mejor que el hecho por Mancera. Según Parametría, la aprobación de Sheinbaum también está 11 puntos abajo que la de Andrés Manuel López Obrador, 63% frente al 74%. Parametría destaca además la intensidad de la aprobación. 42% dijo aprobar mucho el trabajo del presidente y solo 29% opina lo mismo respecto a Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ha enfrentado críticas por su respuesta inicial a problemas como las denuncias de secuestro a mujeres en el metro. Luego de protestas y documentación de casos, informó de una serie de medidas para combatir el problema. En mayo, su reacción ante la contingencia ambiental también fue criticada, así como frente al asesinato de estudiantes entre abril y junio, lo que según Parametría provocó una baja en su aprobación. Según la misma encuesta, 8 de cada 10 capitalinos considera que los asesinatos no fueron eventos aislados, sino muestra de que la violencia en la capital está aumentando. Cuando Sheinbaum anunció la presencia de la Guardia Nacional en 8 alcaldías, su aprobación subió de 61 a 63%. Las peores críticas recibidas en su gobierno ocurrieron en agosto cuando señaló que las protestas "no me cuidan, me violan" eran provocaciones. Tras los señalamientos, Sheinbaum se disculpó y se comprometió a tomar medidas para frenar la violencia. En la encuesta de Mitofsky, el 46.7% de la población encuestada tenía muy buenas o buenas expectativas a la gestión de Sheinbaum cuando era candidata, y hoy el 47% tiene buenas o muy buenas perspectivas hacia el futuro de su gestión. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes y nos acompaña, regresa a la mesa de punto y contrapunto, el diputado Temístocles Villanueva, él es de Morena. ¿Cómo estás? Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Hola, Genaro. ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, de regreso. gracias. La diputada Patricia Báez de Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Turismo, también aquí del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Genaro. Bienvenida. Regresa el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, él es del PRI y él es presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro, compañeros. Buenas Bienvenido. noches. La diputada Circe Camacho también ya estaba por acá. Ella es del PT, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso de la CDMX también. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. A ver, primero este bloque es un balance general de cómo llega Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, a este primer informe. Ya veíamos en el contexto con una aprobación no tan alta como la que tuvo Miguel Ángel Mancera en su momento. ¿Cómo están viendo desde la oposición en la Ciudad de México a esta jefa de gobierno? ¿La están viendo en los programas que hicimos sobre el primer informe el presidente López Obrador? La oposición decía un presidente autoritario. ¿Cómo ven a la jefa de gobierno? Bueno, nosotros creemos que sin duda este gobierno llega a este primer año con mucho que deberle a la ciudadanía. Cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum entró con muchas expectativas y creo que no ha cumplido muchas cosas de las que ha mencionado. Por ejemplo, no ha habido un crecimiento económico, todo lo contrario. El primer trimestre decreció la economía un 1.4%. según el INEGI, y creo que sobre todo también ha faltado muchas de las estrategias en todas las materias. Creo que faltan las estrategias ya hasta que pasan las cosas o suceden los hechos es cuando se generan estas estrategias. Entonces creo que sí le falta mucho, aunque también hay que reconocer, para mí una de las cosas buenas que hizo en este año ha sido la implementación de los ministerios públicos especializados para atender a las mujeres. Entonces, bueno, creo que eso sería lo positivo, pero creo que sí, sin duda alguna, le falta mucho y nos queda mucho a deber a todos. ¿Relación con el Congreso? ¿Relación con la oposición? Pues falta un poco, sobre todo en algunas secretarías, que a lo mejor ya como movilidad, falta muchísima comunicación. Creo que sí es necesario construir esto un poco más. Ojalá este segundo periodo podamos tener un diálogo más cercano y para poder sacar adelante más temas. Sí, Temístocles, escuchamos los puntos y luego vamos con los contrapuntos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este primer año de la jefa de gobierno? ¿Ves una buena relación con el Congreso? ¿Una jefa de gobierno abierta al diálogo, autoritaria? Pues mira, yo empezaría diciendo el estado de las cosas.
cosas. Y veíamos ahorita los números de las encuestas. Las encuestas son buenas para darte una fotografía de un momento, ¿no?, específico en el tiempo. Pero sobre las encuestas pues está la realidad. Y creo que la realidad que están viviendo la inmensa mayoría de los capitalinos pues es la de una ciudad que no ha visto todavía a prácticamente un año de entrar el gobierno pues grandes modificaciones o diferencias. Estamos en un gobierno que está pues sí muy centrado en algunas acciones, en microacciones, pintando barrios, arreglando aceras, pero lo que no hemos visto son políticas públicas y transformaciones de fondo en los grandes temas que preocupan a los ciudadanos y que son muchísimos. En movilidad, de entrada, pues seguimos en un caos total y brutal y con falta de claridad de hacia dónde va una política de movilidad en la ciudad. Seguridad, pues ni se diga, lo decía bien el intro del contexto de seguridad, estamos en una crisis brutal de seguridad que no inició la jefa de gobierno y su administración, eso hay que decirlo, pero pues hoy ellos son los responsables y las cosas están muy mal. Si uno ve el primer semestre del 2018 contra el primer semestre del 2019, tenemos un incremento de prácticamente 15% en los homicidios. Ahí están los casos todos los días muy complicados. Pero habían dicho que estaban a la baja incluso en una mañanera con el presidente, ¿no? Sí, pero pues otra vez son esos datos que nadie sabe de dónde vienen. Pero a ver, el tema de seguridad no lo politizo, ahí somos corresponsables, el Congreso, los alcaldes, todos, y hay que entrarle. Pero falta ver grandes estrategias, Genaro. No me queda claro cuál es todavía el rumbo de la ciudad. Falta ver pues si realmente este gobierno va a romper pues con el lastre de los 20 años del clientelismo en la ciudad. Y hoy, desafortunadamente, pues como lo decía en el primer programa que aquí los acompañé, pues hay un cambio de camisetas de PRD a Morena, pero pues parece que están jugando el mismo juego. No vemos grandes resultados, grandes políticas. He escuchado a algunos que le llaman el gobierno digital, que todo lo buscan resolver con aplicaciones nuevas que todos los días salen. Pero pues las cosas ahí están en la calle todavía en situaciones muy complicadas. La misma pregunta que le hice a Patricia, el diálogo con la oposición. Pues mira, me parece que la jefa de gobierno siempre ha sido y se ha conducido con mucho respeto institucional, eso se reconoce. Creo que sin duda falta profundizar un mayor acercamiento con el Congreso y con la oposición en el Congreso. ¿Y por qué? Porque el Congreso, y lo platicaremos seguramente más adelante, pues parece que es una oficialía de partes, que solo recibe las iniciativas de la jefa de gobierno y que realmente pues no hay en muchos casos un interés de construir, de generar consensos, de generar diálogo. Lo decía Patricia, el gabinete no se ha parado prácticamente en el Congreso a exponer sus políticas públicas, a trabajar junto con el Congreso las iniciativas, simplemente nos lo mandan y esperan que así se aprueben las cosas. Incluso ya hay diferencias fuertes en las propias bancadas de Morena, pues que están reclamando pues que el Congreso tiene que tener una vida propia, una soberanía, y que lo que hay que, perdón nada más, y con eso termino esta intervención, hay que trascender. La oposición está ahí pues para criticar, para señalar, pero en un ánimo de que eso ayuda a mejorar las cosas. Y me parece que tenemos que romper esos prejuicios que hay de que la oposición solo está ahí para bloquear. Circe, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué le responderías a tus compañeros Patricia y Guillermo? Mira, por supuesto que no nos dejaron un contexto favorable. Las condiciones de esta ciudad venían muy mal, veníamos con muchos datos muy maquillados. Por ejemplo, no se hablaba claramente de feminicidio en esta ciudad como si no fuera un problema latente, y lo ha sido durante muchos años. Los que venimos del activismo sabemos y teníamos conocimiento del porcentaje de asesinadas que se daban en la Ciudad de México y que no se reflejaban en los números del gobierno de la Ciudad de México. Ahorita, claro, por supuesto que los datos que se manejan son bastante reales, porque eso nos va a permitir, solo la verdad, la realidad, nos va a permitir combatir cada uno de estos problemas. Pero claro que han habido avances en el tema de educación, han habido avances en el tema de movilidad. Por ejemplo, con el tema de austeridad, reducimos costos en 211 millones de pesos, ¿no? Que no es poca cosa. Cuando no había una justificación para un gasto así tan amplio para supuestamente personas que estaban trabajando para la Ciudad de México, pero que era muy sabido que pues en realidad habían personas que no trabajaban y sí tenían ingresos que venían pues prácticamente del pueblo. Relación con el Congreso, la jefa de gobierno, evidentemente con el PT, me imagino que muy bien. Bien, claro, por supuesto, como todo, se tiene que seguir trabajando,
pero hemos avanzado, hemos debatido, hemos discutido, hemos llegado a consensos y eso nos ha permitido sacar adelante el trabajo legislativo. Temístocles, tu balance, la jefa de gobierno. Bueno, a mí me parece que no solamente el país, también la ciudad ha transitado por un cambio de régimen, y en un cambio de régimen, por supuesto que al inicio pareciera que las cosas no están en orden, pero para poder combatir la corrupción, el abandono institucional, se tuvieron que tomar medidas muy importantes que yo estoy seguro que pronto empezarán a demostrar resultados. Hay que recordar que la policía era una estructura que se utilizaba no para combatir el crimen, se utilizaba para llegar a acuerdos con el mismo crimen organizado. A mí me corresponde representar una alcaldía que vive un problema de seguridad complicadísimo, la Cuauhtémoc, donde se encuentra el centro, la Guerrero, Tepito, la Morelos, y se decidió tomar una decisión muy fuerte que fue el cambio total de todas las cabezas que estaban al frente de la policía. Y este cambio de las cabezas disminuyó de manera significativa los delitos de alto impacto. Al mismo tiempo notamos que hay un aumento natural cuando esto ocurre en los delitos del fuero común. Pero yo quisiera decirte, hay una reorientación importante en el gasto público, había un abandono en la infraestructura urbana en general, se está inyectando mucho presupuesto en el tema de transporte público, poco a poco se empieza a ver una mayor coordinación en el sistema de transporte público, hemos recuperado la RTP, la red de transporte público, y también se le ha dado un valor importante a la inversión dirigida a los jóvenes a través de los pilares, este gran programa de atención a los barrios, pero sobre todo a los jóvenes y adultos mayores, para llevar oficios, para poder sacar a esos jóvenes de las filas del crimen organizado, porque desgraciadamente son ellas y ellos quienes han alimentado este problema de inseguridad. Por eso en el programa de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum no solamente se atiende el problema, se atienden también las causas, que era un tema por completo abandonado. A ver, y en relación con el Congreso, bueno, con Moreno me imagino evidentemente de maravilla, ¿no? Bueno, a mí que me toca presidir una comisión que ha tenido que sacar adelante 3 leyes constitucionales, la del Sistema Integral de Derechos Humanos, la ley orgánica, la ley constitucional en sí misma. Hemos logrado tender puentes con todos los partidos, hemos logrado construir iniciativas que han tomado en cuenta las opiniones de todas las fuerzas parlamentarias, y a mí me parece que las discusiones en el Congreso se han centrado principalmente en los puntos de acuerdo. Creo que en el tema de las leyes que requiere la ciudad se han generado consensos importantes. Bueno, Guillermo mencionaba que el Congreso parece más de una oficialidad de partes. En el tercer bloque vamos a discutir ese tema, pero quiero cerrar este primer bloque con Claudia Sheinbaum arrancó con la coyuntura de unos supuestos secuestros de mujeres en el metro de la Ciudad de México, con una reacción que fue muy criticada en redes sociales precisamente por decir que habían sido supuestos y no haberle creído a las víctimas. Luego, ahora con el tema de los feminicidios, con las calles tomadas por colectivos y colectivas de mujeres que están ahorita pues muy enojadas, muy indignadas y con justa razón. ¿Cómo han visto la respuesta? Ahora. Y transporte, ahora también con los transportistas, ¿no? Pues creo que lo que falta es dialogar, es prevenir. Creo que lo que está pasando es que el gobierno pues se va de boca luego en este afán pues de querer mandar señales de que las cosas están funcionando. Y entonces, por un lado, en lugar de prevenir los conflictos, acercarse a quienes tienen diferencias y a partir de ahí construir diálogo para buscar soluciones, pues lo que vemos es que estallan los problemas y después vienen pues declaraciones desafortunadas. No me meto en lo de la provocación a la marcha, etcétera, ¿no? Creo que lo que falta es ver eso, es que ese gobierno realmente pues presente un cambio. Decía Temístocles ahorita, pues es que es un cambio de régimen para la ciudad. ¿Cuál? Llevan 20 años gobernando la ciudad. No, por supuesto es que prácticamente, o sea, se cambiaron de camisas. Tema muy importante pero no me quedo. Yo de verdad, y lo dije en mi discurso de inauguración del periodo, yo le doy el beneficio de la duda, el voto de confianza, porque realmente veamos un cambio en la ciudad. Esta ciudad está paralizada en el clientelismo, en la inseguridad, prácticas que vienen, con tráfico. Gobiernos, está paralizada en el tráfico, prácticas que vienen con gobiernos desde el 2000. Ahí lo estamos, y desde antes. Es decir, no es una culpa nada más de Morena, sino desde esta estructura que se ha venido generando. Pero, perdón, Temístocles, llevan 20 años gobernando esta ciudad. Yo creo que hay un lo que queremos es realmente ver un cambio de política. No, hay un tema importante con el tema de la política pública, que es buscar la universalidad de los programas sociales. Se ha conseguido con este nuevo programa social que ha anunciado la jefa de gobierno de atención a todas las infancias. Y si hablamos de democracia, si hablamos de diálogo con la ciudadanía, hay que recordar que se tomó una decisión importante, que es la desaparición del cuerpo
cuerpo de granaderos. Hoy tenemos a los militares en la calle. No, y su incorporación de estos que eran granaderos en una nueva unidad de la policía de reacción inmediata que ya se ve en las calles, que está atendiendo las zonas más complicadas, y hay una atención directa del gobierno a los manifestantes en todas sus formas. Recordemos que en toda la administración pasada no solamente el problema era la razón por la cual la gente salía a las calles, sino la falta de atención y de diálogo del gobierno. Hay un diálogo permanente de la jefa de gobierno por las mañanas con la ciudadanía. Hay filas de gente que desde las 4 de la mañana llega al edificio de gobierno a llevar sus problemas, ¿no? Entonces no se puede decir que no hay diálogo del gobierno hacia la ciudadanía. Pues ahí están las es marchas claro y el los diálogo problemas. que existe. Claro, no, pero ¿Cómo las marchas evalúan el existían desde tema de las antes. mujeres y la violencia, la violencia feminicida y la respuesta de la jefa de gobierno? Nuestra postura fue bastante contundente. Sabemos, e insisto, que este problema no se desata desde que nosotros estamos gobernando. Pero creemos efectivamente que las soluciones no han sido las más adecuadas para poder tratar el tema y que necesitábamos entablar un diálogo, necesitábamos establecer un mecanismo Diálogo de que sigue, por cierto, ¿no? de Ahí está. prevención, o sea, para prevenir todos estos delitos y sobre todo para que sean eficientes y eficaces. Porque lo que decían, y efectivamente algunas amigas mías, nosotras somos feministas, pero algunas amigas mías de colectivos feministas decían, no puede ser posible que sigan bajo esta lógica o bajo premisas feministas del siglo pasado en el que terminaron respondiendo bajo este tipo de problemas tan complejos, separando hombres y mujeres en vagones, dando silbatos por si tenías algún problema de acoso o de violencia. Efectivamente, no podemos caer en esas prácticas, no podemos creer que eso tuvo una solución real para la problemática y necesitamos ser parte de una construcción de forma colectiva en el que todos los sectores estén involucrados para encontrar la solución a este Déjame problema. darte 30 segundos porque tenemos que ir a una pausa para también hablar sobre este tema, la respuesta de la jefa de gobierno a la violencia contra mujeres. Bueno, en primer lugar, sí, también quiero aclarar que creo que ya es tiempo de dejar de echarle la culpa a los gobiernos pasados. Ya es tiempo de que ya veamos llevamos ni un resultados, año. empezamos a ver resultados. Todavía Ya es un Llevan 20. año. Todavía lo que Llevan 20 se años. padece el día de hoy Bueno, pues estamos escuchando es efecto del gobierno anterior, sin duda. Es tiempo ya de empezar a dar la cara, ¿no? Por todo lo que se está haciendo, ya no echarle la culpa a los gobiernos pasados. Y creo que sí, o sea, la reacción que se ha tenido con todo este problema de violencia hacia las mujeres ha sido un poco tardía. Repito, pasan las cosas y después se empiezan a generar los de estos. Entonces creo que sí hay que fijarnos más y sobre todo en este tema que ya vimos que se desató, hay que darle más importancia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a hablar de más de los temas con los que arranca la jefa de gobierno su primer año, su primer informe de gobierno. El tema de los transportistas de aquí a la Ciudad de México que presionan para aumentar tarifas, pero la realidad es que combis y microbuses ya son obsoletos y su servicio deficiente. ¿Podrá modernizarse o no el transporte aquí en la capital en esta administración? Regresamos a Punto y Contrapunto. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Uno de los 3 temas que preocupa más a los habitantes de la Ciudad de México y a su zona metropolitana es el transporte público. Esta semana, transportistas concesionados marcharon para demandar un incremento a tarifas y pedir que no se les obligue a cambiar unidades ni a colocar barras contadoras o aceptar pagos con tarjeta prepagada. La jefa de gobierno dijo que no habrá incrementos en tanto no mejoren su servicio y se apeguen al mandato de la ley de movilidad. ¿El gobierno de Sheinbaum logrará acabar con microbuses chatarra o no? Veamos el contexto. No habrá aumento en la tarifa del transporte público concesionado, por lo menos en este año. Luego de la marcha que convocó la Fuerza Amplia de Transportistas este martes, el gobierno capitalino dijo que no habrá aumento dado que las condiciones de los vehículos y camiones no son las idóneas. Además de subir al menos 2 pesos el costo del pasaje, los transportistas demandan que cada concesionario pueda definir si acepta o no la colocación de barras contadoras en sus unidades. También piden no ser integrados a la tarjeta de prepago, ya que los recursos serían manejados por el gobierno de la ciudad.
Tampoco quieren que sea obligatoria la compra de nuevas unidades mediante arrendamiento. El transporte público en la capital es uno de los 3 temas que más preocupa a los ciudadanos. Según el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, el transporte concesionado es inseguro, contaminante y ha superado por mucho su vida útil. Es utilizado por el 67% de los pasajeros de la Ciudad de México y el 82% por los de la metrópolis. Cada semana se realizan 34.5 millones de viajes en la zona metropolitana del Valle de México. El 58% de esos traslados son para ir o venir del trabajo y los viajes duran de 30 minutos a 2 horas. El gobierno capitalino tiene registrados 200,000 vehículos de transporte concesionado como microbuses, combis, vans y taxis colectivos. Sheinbaum informó que la renovación de unidades se deberá hacer en 3 etapas. La primera, ya en vigor, es verificar a las unidades de las rutas que tienen mayores accidentes. La segunda es que cada unidad tenga un GPS disponible al público para seguimiento de operación y verificación de ruta, así como barras contadoras de pasajeros. Además, para el 2020 los autobuses concesionados deberán incorporarse al sistema de tarjeta de prepago, que eso permitirá tener un fondo común para refinanciar la renovación de la flota vehicular. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y si quieren podemos hablar no nada más de porque transporte en efecto es uno de los que están de las prioridades o de las preocupaciones más grandes aquí los habitantes de la Ciudad de México. El tema de movilidad es de los que más se habla también en medios de comunicación por múltiples razones, pero también hay muchos otros, ¿no? Pero si quieren empezamos con movilidad. Por allá, Guillermo, tú tenías unos primeros puntos que querías hacer. Yo no entiendo la política de movilidad de la ciudad. Es un caos, viene de atrás sin duda, pero hasta hoy no hemos visto una estrategia clara de cómo vamos a resolver los problemas más importantes en movilidad. Pareciera que es un gobierno que no tiene claro su posición. A veces es rehén de las manifestaciones y de las problemáticas de movilidad y a veces es cómplice. Por un lado tenemos que el fondo que se creó con los dineros de las aplicaciones, el famoso fondo de Uber, de Cabify, que nadie sabe ni dónde está ni cómo está utilizando. El fideicomiso completamente opaco, entonces parecería que lo están utilizando pues quién sabe de qué forma. Por el otro lado pues tenemos los colectivos tomando las calles. ¿Qué está prevaleciendo? Y a mí me sorprende con un secretario que venía de los colectivos y activistas, supuestamente muy enterado de los temas de movilidad. Andrés Layuz. Andrés Layuz, de verdad me sorprende que hay una visión absolutamente cochista de este gobierno. Se están privilegiando pues otra vez los segundos pisos, ampliar las calles, y lo que no hay es una estrategia clara para las 2 soluciones que yo veo en la enorme problemática que hay en la ciudad. Por un lado, los temas de micromovilidad. Es decir, todos estos nuevos dispositivos, mecanismos muy ágiles, los monopatines, las bicicletas, etcétera. Y ahí lo que ha imperado es una visión de recaudación. Entonces le cerraron la llave y dijeron, no, muy poquitas y las que más paguen. Cuando todas las ciudades del mundo lo que están haciendo es queremos competencia, queremos que vengan más, abrirnos para que haya muchos mecanismos. Pero y ahorita los si quieres nada demás más países lo tienen ordenado. Así es, y aquí no hay ni siquiera orden. Aquí lo que hicieron fue poner una subasta ilegal, una subasta que hicieron ilegal que no tiene fundamento en ley y dijeron, ¿quién nos da más dinero para que operen sus patines? Esa es una visión equivocada de la movilidad. La política debe ser no para recaudar, sino para generar alternativas. Y la segunda, en el metro, pues no veo claridad hacia dónde va la política. Hay algunos gastos que están haciendo en inversión, pero no hay hasta ahora algún plan claro pues para tener más líneas. Yo aquí dejo nada más la pregunta si no deberíamos de hacer en la Ciudad de México lo que lo hicieron otras grandes ciudades como Londres, por ejemplo, que a finales del siglo pasado decidieron hacer líneas concesionadas, que los particulares arriesgaban su capital, tenían obviamente cobros distintos, pero cuando el gobierno no tiene dinero para invertir en estos megaproyectos de infraestructura, lo que no hay son precisamente alternativas. ¿Temístocles, política de movilidad perdida o no perdida? No, por supuesto que no. Hay un plan que ha llegado a tal nivel que por supuesto que hay manifestaciones, porque lo que se busca en primer lugar es que aumente la calidad del transporte público. Y es que se verificaron 3,000 unidades de transporte concesionado y de esas 3,000 se dieron de baja 271 que no cumplían en ningún sentido de seguridad, de calidad, de eficacia. Y fueron sancionados 500. Eso explica las movilizaciones que hay en las calles. Pero si no se le pone un grado mínimo de calidad al transporte público y se les exige a los transportistas, va a ser inviable poner en marcha un plan mucho más ambicioso de movilidad en la ciudad. Ahora, yo tengo un comentario muy distinto al tema de los monopatines, de todo el sistema de transporte individual. No es que tenga otros datos, pero nosotros ya habíamos tomado protesta cuando el gobierno de la ciudad, que aún era el gobierno de la administración pasada, liberó en todas las alcaldías el uso de bicicletas, de monopatines,
y todas las banquetas estaban tomadas por estas empresas, había un Las de desorden Mobike en absoluto. específico, ¿no? Sí. Pero hay que ordenarlo, no Estaba prohibirlo. Mobike y estaban todas las aplicaciones. Sí, luego no se puede, la verdad es que luego no se puede ni caminar por los No camiones se de puede ni Polanco, que caminar, no había exactamente. mucho. Hay que Y la ordenarlo. primera- Y la primera acción que se tomó fue suspenderlos. Entró un protocolo de organización a estas empresas en un plan piloto y ha ido funcionando, se están ampliando cada vez más estas empresas, las áreas donde funcionan y creo que sin duda este avance tecnológico se tiene que implementar en la ciudad. A mí me parece que no parece es así, muy útil, me parece que primero debemos de entender cómo funciona esta ciudad para que la conectividad de esos sistemas de transporte sea para lo que realmente está encaminado, que es el último tramo de la persona que busca llegar a su destino final. O sea, Ahora, intermodal le llaman. es un intermodal, exactamente. Sales de la estación de metro, tomas tu monopatín y llegas en los últimos kilómetro y medio a tu trabajo. No funcionaba de esa manera. Había una dispersión desordenada por toda la ciudad. Ahora, también es importante hablar de los proyectos de ciclovías que ha anunciado la Secretaría de Movilidad en distintas alcaldías. A mí que me toca representar en Cuauhtémoc una de ellas, tenemos un proyecto muy interesante que va a conectar Reforma en la colonia Cuauhtémoc hasta Santa María la Ribera, que va a lograr que la gente de estas colonias pueda utilizar la bicicleta para Mira, llegar ojalá, hasta sus porque yo soy empleos. muy ciclista y la verdad es que no había escuchado que tuvieran ningún proyecto. Me habían dicho que en Xochimilco y en Tlalpan había unos proyectos, pero no por aquí en el centro de la Y ciudad. ahora que hablas de Xochimilco, pero también de todas las alcaldías que menos conectividad en cuanto a la movilidad tienen, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, hay que recordar que se está ampliando la línea 5 del Metrobús, se va a ampliar 18.5 kilómetros. Se ha anunciado también la adquisición de camiones de trolebús. Es muy interesante, además, el sistema de compra que se logró para disminuir el costo de cada unidad, que es una subasta a la inversa, es decir, una vez que las empresas cumplen con los requerimientos mínimos, se busca a la empresa que ofrezca el menor precio. Y así se logró un ahorro de 800 millones de pesos en la adquisición de estos nuevos trolebús, que además son accesibles, garantizan la accesibilidad a todas las personas que viven con discapacidad. Me parece entonces que no hay una política de movilidad desorganizada y se tiene muy claro lo que se busca en esta ciudad. A ver, ¿y por qué no se nota esto entonces, Patricia? Pues porque se tienen muchas ideas, pero no se han implementado de la manera correcta. Pero bueno, yo creo que también lo primero que tenemos que buscar ahorita en el transporte es lograr que sea un transporte seguro para todos, sobre todo para las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha aumentado en 197% los robos en transporte público. Entonces creo que también tenemos que darle prioridad a todo esto. Antes que nada, lograr un transporte público seguro para todos, en especial para las mujeres. Y No saturado, porque en horas pico no te puedes meter al metro, es imposible. Por otro lado, lo que ya habíamos comentado, el diálogo. Creo que con esta secretaría en específico no hay un diálogo con la oposición, no se reciben propuestas, no se puede tener un diálogo, ¿no? Para poder avanzar en todos estos temas. La de movilidad, hay muchas, la CEMOVI. sí, la CEMOVI. ¿Con esta en específico o también con las otras? Bueno, yo en específico he sufrido un poco, no sé cómo vean los demás, creo que con la oposición, no sé cómo estén con los de gobierno, pero no, en específico en la Secretaría de Movilidad no hay un diálogo con la oposición. Yo formo parte de la Comisión de Movilidad también y no hemos tenido diálogo. No me he reunido con el secretario. Okay. Entonces, creo que por eso no hay estrategias claras, por eso no avanzamos. Necesitamos primero buscar eso. Obviamente, elevar la calidad del sistema de transporte colectivo, el metro, darle mantenimiento. Se le dio mayor presupuesto a movilidad. Ahorita incrementó muchísimo el presupuesto que se le dio. Entonces, creo que sí ya es hora pues empezar a ver. Qué bueno que hay muchas ideas, pero ahora hay que empezar a implementarlas y que se vea realmente que se está logrando algo, ¿no? Circe, la propuesta que hacía por allá Guillermo de concesionar el metro también a privados. Mira, hay un tema. Las nuevas líneas. Hay un tema. Y creo que se está viendo desde una perspectiva sumamente clasista, ¿no? Porque ahorita solo se ha centrado en la discusión si hay ciclovías o no hay ciclovías, metro, ¿no? etc., Y ¿no? el metrobús. Pero la situación es que nos olvidan a las zonas periféricas, en donde en realidad la movilidad nunca ha funcionado, ¿no? Salir de Xochimilco es prácticamente invertir 2 horas de tu vida, de ida, de regreso, mínimo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema del cablebús sí se está implementando en las zonas periféricas. Se declaró pero desierta la licitación, lamentablemente, Creo que nadie participó.
o sea, nuestros comentarios describen nuestra propia vida, ¿no? O sea, y nuestra perspectiva de vida, ¿no? Sí, pues por supuesto, todos están concentrados en el centro de la ciudad, pues porque al final del día es donde se mueven y es bajo su perspectiva, pero pues yo los invito a que vayan a las zonas en donde más pobreza y más carencias se tienen y en donde sí se van a implementar cosas y se están implementando. Por ejemplo, el Metrobús. El Metrobús va a permitir que en la zona de Xochimilco y de G3 puedan tener una vía más para poder salir de estas zonas. O sea, en verdad yo creo que solo las críticas se han centrado en la movilidad del centro, que podrían ser, en este momento, bajo esta perspectiva del nuevo gobierno, no ser prioritarias, porque siempre han sido prioridad y siempre han sido las únicas que se ejecutan y que se toman en cuenta, pero este nuevo gobierno lo que plantea es poder ejercer un tema de derecho que estamos perdiendo de vista, y es el derecho a la ciudad, en donde habemos y seguimos habiendo ciudadanos de primera, de segunda y tercera, y que no tenemos ni acceso, por ejemplo, a la información, ni acceso a internet, ni acceso a la movilidad, ni acceso a muchísimos derechos, y no debería de estar pasando en una de las grandes ciudades de este mundo. De los temas que, son los temas que son más evidentes, porque en efecto, en el centro de la Ciudad de México, donde la gente más se queja, porque pues mucha gente trabaja en el centro y vive en la periferia también. Ahora, muchos de los temas que sí se están viendo es, por ejemplo, la conectividad, ¿no? La agencia que comanda Pepe Merino, pues sí está conectando, ya tiene no sé cuántos miles de puntos de conexión en la ciudad. El tema de movilidad, al parecer, por lo menos mediáticamente, parece que no está pasando nada. ¿Qué otro tema quisieras destacar de esta discusión? A ver, seguridad. Lo decíamos al principio, estamos en una crisis brutal de seguridad. Todos los días hay unos casos que de verdad rompen el corazón: homicidios, secuestros, extorsiones, cobros de piso. Aquí falta un enorme trabajo por hacer. ¿Qué me preocupa, Genaro, compañeros? Que pongamos pues todas nuestras expectativas en la Guardia Nacional, este nuevo cuerpo militar que ahora ya también operará en la Ciudad de México. Yo solo quisiera puntualizar que aquí nadie ha hablado de la Guardia Nacional. No, por eso digo. No digo en esta mesa de seguridad, claro, que no son la Guardia Nacional. Me queda claro, me refiero a la ciudad. En la ciudad lo vimos hace unas semanas, elementos de la Guardia Nacional verificando mochilas en el metro, hemos visto algunos patrullajes, en fin, no me clavo ahí. Lo que digo es, de verdad, esta ciudad necesita su propia política de seguridad. Necesita policías mejor entrenados, capacitados, con mayores prestaciones, dignificar a la policía. Alcaldías con más prerrogativas también, ¿no? Y con más responsabilidades, que también asuman lo suyo. Me da la impresión que Memo no ha leído el informe, porque en el informe está muy claro el establecimiento de una universidad de la policía para entrenar a los policías. Por eso vienen muchas estrategias, deseos, buenas no aspiraciones. Estrategias. Yo espero, hay más patrullas en las calles, hay más que nadie sabe, que todo el mundo se queja de lo que costaron. No, pero además Guillermo, nada más, perdón, déjame nomás terminar la idea y ahorita debatimos. Meses tú pretendes que cambiemos las condiciones. 20 años llevan gobernando esta ciudad. Yo espero de verdad que cambien las cosas. Yo espero de verdad. O sea, yo a los 20 años con mucho gusto termino. Yo iba en la primaria. A ver, que concluya porque tenemos que ir a una pausa. Ahorita debatimos y me contestan. Lo único que digo es, de verdad, esta ciudad necesita darle el vuelco al tema de seguridad. Lo dije desde el inicio, no creo los problemas de esta administración, no los creó la doctora Sheinbaum. Lo digo sin pena y lo acepto, y es la verdad. Pero lo que tenemos que ver es una mayor responsabilidad. Si de verdad ponemos en la Guardia Nacional nuestras esperanzas, no vamos a avanzar. Necesitamos fortalecer a las instituciones. Viene, ustedes lo saben bien, un cambio importantísimo de Procuraduría Fiscalía, que implica una transición importantísima, un tema complejo para explicar en un segundo, pero un cambio de una autonomía, etcétera. Si no hacemos algo para fortalecer a las instituciones, mayor autonomía, mayor presupuesto, mejores procesos, mejor gente, no vamos a resolver estos problemas que son los que están afectando a toda la ciudadanía. Ahí no hay distingos, y lo decía bien Circe y coincido con ella, que enormes zonas de la ciudad y buena parte de la población se ha olvidado, sobre todo las zonas que tienen mayores carencias, pero la inseguridad aquí no distingue. Está atacando a ricos y pobres, a los del centro, a los de la periferia. Este es el tema, creo yo, que va a juzgar. Es el tema que a todos nos preocupa. Y es el que va a juzgar. Se nos acabó el tiempo de este bloque. Déjame hacer una pausa y regresando retomamos a ver qué está haciendo el Congreso, cuáles son sus prioridades, justo también para este tema, el de seguridad, el de transporte, el de movilidad y demás. Hacemos una pausa y regresamos justo con esto. Comenzó ya el nuevo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Una de sus prioridades será transformar la Procuraduría Capitalina en Fiscalía, entre otros temas. Regresamos a Punto y Contrapunto.
Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El pasado domingo 1 de septiembre, el Congreso de la Ciudad de México inició un nuevo periodo ordinario de sesiones. Ese mismo día, Claudia Sheinbaum envió su primer informe de gobierno, aunque el mensaje ante el Pleno será hasta el 17 de septiembre. Los diputados y las diputadas del PAN ya llamaron a realizar la glosa del informe. ¿Pero qué otros pendientes hay en este periodo? Veamos el contexto. Este 1 de septiembre, el Congreso de la Ciudad de México inició el periodo ordinario de sesiones con una lista de 23 leyes por aprobar. Se inició ya el proceso para la integración del Consejo Judicial Ciudadano Capitalino, la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia y el nombramiento de su titular. La Fiscalía debía entrar en funciones en mayo pasado, pero en el periodo anterior, el Legislativo aprobó reformas para que comience a funcionar hasta diciembre. En este periodo, también deberá discutirse la Ley de Planeación del Desarrollo, base para crear el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, responsable del desarrollo urbano de la capital. El plazo para aprobarla venció este jueves, sin que hubiera aún anteproyecto de dictamen para su discusión y votación. En julio pasado fue admitido un juicio de amparo contra esta ley, interpuesto por la falta de un mecanismo de consulta para los pueblos originarios y barrios indígenas de la capital. Este jueves, las comisiones de Planeación de Desarrollo y Administración Pública determinaron que no hay impedimento legal para iniciar la elaboración del proyecto de dictamen, pues no afecta a los derechos de los pueblos originarios. Esta semana, Morena presentó también una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia para que los ciudadanos puedan solicitar la alerta de género en la capital. Otra propuesta de diputados de Morena fue la iniciativa de la Ley de Trabajo No Asalariado, que busca regular el sexo servicio en la capital. Además, en comisiones fue aprobada la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que deberá encabezar la jefa de gobierno y con representación de todos los poderes. El sistema será responsable de evaluar que la política pública corresponda a la necesidad de derechos humanos y que las acciones que define el Instituto de Planeación tengan una perspectiva de derechos humanos. El Congreso también deberá discutir al menos 8 iniciativas para reformar su ley orgánica y su reglamento interno, así como definir el presupuesto público para 2020 asignado tanto al gobierno como a las 16 alcaldías. Además, se presentarán los resultados de las auditorías de 2018 del fideicomiso de Uber y los contratos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, y ahora sí, lo que ustedes están haciendo en el Congreso de la Ciudad de México. Temístocles, aparecía en la nota pues tu iniciativa, la de sexo servicios. ¿Tu prioridad para este periodo? Bueno, hay dos que mencionaron que me corresponden a mí. Una porque la propuse, que es la ley del trabajo no asalariado, es la ley reglamentaria del artículo 10º constitucional. Es una ley muy compleja que seguro generará un debate muy importante en toda la ciudad. No solo reconoce el trabajo sexual, reconoce a todos los trabajadores no asalariados, los que ya estaban incluidos en el reglamento de 1975, es un reglamento viejísimo que reconoce los oficios tradicionales de la ciudad, a los boleros, los organilleros, los vendedores de boletos de la lotería, muchos otros más, a los comerciantes y por supuesto a las personas que se dedican al trabajo sexual, haciendo una diferenciación clara frente a la prostitución. La prostitución se vincula directamente con la trata de personas. Estamos hablando de gente que por decisión propia se dedica a ejercer el trabajo sexual. Y bueno, pues en esa discusión tenemos que tomar en cuenta que el espacio público es un bien de toda la ciudadanía, que se tiene que garantizar el uso, pero que quien ejerza el trabajo no asalariado en el espacio público no puede estar sobre los derechos de otras personas. Es solo en el trabajo, en el espacio público, porque el trabajo no asalariado podría ser también el trabajo del hogar. Podría ser el trabajo en el hogar, pero en la descripción que la Constitución contiene en el artículo 10 se refiere al trabajo no asalariado que existe en el espacio público. Pero aún así la discusión es muy amplia porque no tiene que ver absolutamente nada un comerciante que vende dulces con uno que tiene un puesto de tacos. ¿Y cuál es el punto ahí? ¿Qué es lo que podría causar controversias? ¿Es seguridad Lo que social? podría causar controversia es, en primer lugar, la manera en la que se recaude el uso de derechos por ejercer el trabajo no asalariado. Lo que yo estoy proponiendo es la emisión de una licencia que tenga una duración de 5 años, que quienes pertenezcan a grupos de atención prioritaria pueden quedar fuera del pago de esta licencia. Y bueno, también hemos incluido algunas obligaciones que si las cumples te generan derechos laborales, derecho a un seguro, derecho a la salud. Yo creo que en esta discusión, por supuesto, será fundamental el presupuesto de la ciudad y la recaudación que esto implique. Si aplicáramos la actual reglamentación con el padrón del SISCOVIC,
que el Siscovip es el padrón que existe de comerciantes informales, la recaudación en la ciudad permitiría que existiera un sistema de seguridad social, ya con lo que actualmente establece la ley. Y por supuesto tenemos que evolucionar hacia la bancarización del cobro de todo este tipo de impuestos para evitar el tramo de corrupción. Y el otro tema que también se mencionaba en el contexto es la ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, que justamente en la sesión del próximo martes será discutida en el Pleno. Ya existe un dictamen. Este Sistema Integral de Derechos Humanos tiene la facultad de promover un programa de derechos humanos que permita una guía muy clara a la política pública que se aplique en la ciudad, que emita recomendaciones presupuestarias que se analicen en el Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática de la ciudad. Tiene que haber una coordinación entre estos dos nuevos sistemas que existirán en la ciudad, el Instituto de Planeación y el Sistema Integral de Derechos Humanos. Esos son tus prioridades, ¿no? Pero por un lado el Sistema Integral sí es una obligación que tiene el Congreso porque así lo establece la Constitución. ¿Prioridades para Acción Nacional? Antes que nada, pues garantizar que la Constitución se haga una realidad. Creo que tuvimos varios retrasos en el periodo pasado, entonces creo que es priorizar, buscar calendarizar todas las leyes que faltan. Faltan aproximadamente unas 15 más o menos leyes por sacar este periodo, más varios nombramientos que también tenemos. Creo que tenemos que ahora sí priorizar, generar acuerdos y demás para que podamos sacar en tiempo y forma todas estas leyes que faltan. Y obviamente como Partido Acción Nacional también vamos a buscar enfocarnos en el tema de seguridad, de desarrollo económico y de mejoramiento en la gestión pública. Son los tres ejes que vamos a traer como partido. Y bueno, personalmente pues voy a estar impulsando la ley de turismo. Igual también apoyo para reducir tramitología y sobre todo deporte y demás, ¿no? También ¿encuentras colaboración con los partidos Morena, PT y demás para tus temas? Sí, la verdad, sí. Aquí los de Temístocles te gustaron. Ya estaremos discutiendo. Porque contigo no comparto comisión, si no seguro nos llevaríamos bien. Sí, no, él forma parte de la Comisión de Turismo, de hecho. Yo nos llevamos bien. Es la presidenta de la Comisión de Turismo, yo soy integrante. Pero no, sí, o sea, sí buscamos y la intención es sí buscar acuerdos, o sea, la oposición, hemos tratado de hacer una oposición responsable, creo que hemos logrado, y cuando las cosas se hacen bien o se trata de buscar acuerdos, vamos a seguir haciéndolo, sobre todo para generar el bien, ¿no?, de todos los capitalinos. Bueno, Temístocles dijo que sí va a apoyar tu agenda. ¿Vas a apoyar tú la de Temístocles? Ya platicaremos. ya tendremos que analizar la propuesta concreta. Sí, sé cuáles son las prioridades para el PT. Mira, se está perdiendo de vista una ley que es fundamental, que no tiene que ver solo con el PT, sino con el Congreso en general, y es la de planeación. La de planeación, pues, ninguna ciudad como esta gran metrópoli ha podido desarrollarse de mejor forma si no tiene una planeación en todos los sentidos y si no comprendemos que los proyectos se construyen de aquí a 20 años. Bajo esta lógica, esa es prioridad porque eso nos va a permitir tocar el tema económico, movilidad, infraestructura, entre muchísimos temas más, como también vendedores ambulantes, etc., porque tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos de la ciudad que nosotros que nosotros y la ciudadanía merece, ¿no? Esa es una, pero también vamos a trabajar temas de salud. Por ejemplo, las diputadas del PT están muy interesadas en que se dejen, que solo se acepten prácticamente lo que está establecido como lo que es ahorita se acepta como impartición de salud, ¿no? Queremos, por ejemplo, las ozonoterapias, ¿no? Plasma, etc., muchísimas, muchos mecanismos para mejorar nuestras condiciones de salud que no se están implementando, que no están legalizadas y que necesitamos mejorar. También queremos trabajar un tema de la tierra como derecho de sujeto, ¿no? Porque efectivamente estamos acabando con las zonas importantes de esta ciudad que nos permiten tener una calidad de vida. Por ejemplo, si se terminan con los humedales de la ciudad, aumentaría entre 5 y 10% la temperatura en la Ciudad de México. Eso tendría una afectación en la vida cotidiana de los capitalinos impresionante, sí, claro. Y necesitamos mejorar y garantizar que esas zonas se van a mantener. Así también, de forma personal, voy a trabajar, digo vamos, porque es mi equipo y yo,
el tema de asentamientos humanos irregulares, ya que represento la demarcación con más asentamientos humanos irregulares, que prácticamente Que estamos hablando, es. sí, son más de 300 asentamientos humanos irregulares. Estamos hablando de una población que va como entre 140 y 140 mil habitantes que viven en ciudad estas sí misma. condiciones. ¿No? ¿Y la agenda de tus compañeros te gustaron? ¿Vas a apoyar la de Temístocles o la de Patricia? No, por supuesto, claro. Mira, la verdad es que Ahí aquí está ya el voto podemos, comprometido, ¿eh? podemos debatir, discutir, pero en el Congreso siempre llegamos a acuerdos, siempre tenemos un buen canal de comunicación. También dejamos las diferencias ahí en el mismo pleno. Sí. Digo, aquí el señor Lerdo y yo hemos la tenido volteas a ver? algunos debates fortísimos, así yo los he visto, fortísimos. he visto videos en redes, ¿no? Pero justo vamos a darle 2 minutos a Guillermo. No, pero porque no, su es que él ya agenda- habló muchísimo. Entonces, vamos a... Así empieza el autoritarismo, ¿eh? Así empieza el autoritarismo. La agenda del PRI, Ya. Guillermo. Mira, mi agenda, Con gente como mi agenda tú, son así 3 de- temas. A ver. Seguridad, seguridad y seguridad. Ahí está. Yo veo que este es el mayor problema, es la mayor exigencia. Sin duda, esta ciudad tiene muchas más cosas, pero creo que los diputados no podemos ser todólogos ni dedicarnos a todo. Yo en lo personal a lo que voy estos próximos 5 meses es a seguridad. La próxima semana voy a presentar una iniciativa, un paquete de iniciativas interesantes en temas de seguridad, ya se los compartiré, que espero ayuden, ese es el propósito. Como se los dije, no ser una oposición que bloquee ni mucho menos, sino en el tema de seguridad acompañar, fortalecer y darle herramientas al gobierno para que haga mejor las cosas. Creo que es el gran tema que está lastimando todos los días a los ciudadanos y ahí es donde tenemos una deuda inmensa todos. El Congreso en general creo que queda de ver en el primer año legislativo. Creo que estuvimos llenos de debates estériles, de discusiones que no llevaban a nada. Y yo espero de verdad que este año, que está empezando este año legislativo, pues realmente tomemos con más seriedad el trabajo, que dejemos de estar modificando plazos de la Constitución y nos pongamos más bien a sacar leyes y dictámenes y que pues, realmente podamos cumplir a los ciudadanos, que es a final de cuentas para lo que nos eligieron. Y yo espero de verdad que cambie la dinámica en el Congreso, en el sentido de que haya un mayor diálogo, construcción, que se vea la oposición pues como una herramienta para escuchar las cosas que no están bien y a partir de ahí mejorarlas. Hay que entender que esta ciudad es una ciudad enorme y plural. No hay aquí voces únicas ni visiones únicas de ciudad. Sin duda Morena es la fuerza mayoritaria, sí, pero ganaron con un 50% de la votación. Es decir, hay otro 50% de mexicanos, de habitantes de la Ciudad de México que tiene preferencias, visiones distintas. Y lo que tenemos que hacer es eso, es construir en una ciudad plural hacia la pluralidad, y eso se hace con diálogo, se hace escuchando a los otros, se hace respetando a los otros, entendiendo que hay diferencias. Y yo de verdad hago votos pues porque le cumplamos a los ciudadanos. Creo que están todos hartos y nos lo merecemos, pues de los políticos que nada más generan polémica, que no construyen y no ayudan nada. Bueno, pues nos acabó el tiempo, Genaro, nada más lamentablemente. una cosa. A ver, rapidísimo. porque nos tenemos que ir. Gracias. Yo creo que lo que acaba de decir Lerdo, es fundamental porque muchas de las discusiones estériles era por dar un posicionamiento, nada más por mermar el trabajo y no por construir. Y qué bueno que ahorita se tenga la disposición de construir un proyecto. Siempre así. Bueno, ya saben que esta mesa está abierta para discutir los temas de la Ciudad de México y también para ustedes. Vénganse pronto para seguir hablando de más temas. Suerte con sus iniciativas, les vamos a estar dando seguimiento.